Hola, ¿qué tal? Nos da muchísimo gusto que estén otra vez con nosotros en la masterclass de la especialidad en Derecho Probatorio. El día de hoy, para desarrollar el módulo 5, denominado Derecho a una decisión racional, me da muchísimo gusto recibir al doctor Jordi Ferrer Beltrán, a quien le doy la más cordial bienvenida a esta masterclass. Y bueno, pues antes de darle el uso de la voz, voy a leer su síntesis curricular. El doctor Jordi Ferrer Beltrán es profesor titular de Filosofía del Derecho de la Universidad de Girona, España, y director de la Cátedra de Cultura Jurídica. Es también codirector de Quaestio Facti, revista internacional sobre razonamiento probatorio. Entre sus principales publicaciones se encuentran Las normas de competencia, un aspecto de la dinámica jurídica en el año 2000, Prueba y verdad en el derecho en el 2002, La valoración racional de la prueba en el 2007, junto a Jorge Rodríguez, Jerarquías normativas y dinámicas de los sistemas jurídicos en 2011, Motivación y racionalidad de la prueba en el 2016, Prueba y racionalidad de las decisiones judiciales en el 2018 y junto a Jordi Nieva y Leandro Giannini, Contra la carga de la prueba en 2019. Ha coeditado la serie de 3 volúmenes Ley, Política y Moral, Perspectivas Europeas en 2003, 2006 y 2007. La laicidad desde el derecho en 2010. La lógica de los requisitos legales, ensayo sobre derrotabilidad legal en 2011, el realismo jurídico genovés en 2011, seguridad jurídica y democracia en Iberoamérica en el 2015, debatiendo con Tarufo en 2016, seguridad jurídica y pobreza y corrupción en Iberoamérica en 2018 y del derecho al razonamiento probatorio en 2020. También ha publicado un buen número de artículos en revistas como Rex Theory, Teoría Jurídica, Associations, Análisis e Diritto, Ragion Práctica, Legal Theory, Law and Philosophy, Teoría Política, Isonomía y Rebus, entre otras. Estimado doctor Jordi Ferrer, le cedo el uso de la voz. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Adelante, por favor. Muchísimas gracias a ti, Gabriela. Es un placer acompañarles en el día de hoy y hacerlo a través de este curso que hemos tenido ocasión de organizar conjuntamente la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Cátedra de Cultura Jurídica de la Universidad de Girona. Un curso sobre razonamiento probatorio que creo, digamos, con independencia de quien lo imparta, es hoy un tema absolutamente imprescindible para cualquier operador del sistema de justicia. Un tema que, aún siendo imprescindible, no está lo suficientemente tratado y, sobre todo, yo diría, muy deficientemente tratado en la formación de los juristas, de los jueces, de los abogados, de los fiscales, etcétera. Y también eso se refleja muchas veces después en la deficiente configuración en materia probatoria de nuestras legislaciones procesales. El tema que me toca desarrollar durante esta sesión y durante las horas que estaremos en esta materia es el del derecho a una decisión racional. Estamos hablando de una decisión racional sobre la prueba, sobre los hechos, aunque evidentemente la racionalidad de la decisión jurídica, de la decisión judicial, no se agota en las cuestiones fácticas. Pero el tema del curso es la parte probatoria, es el razonamiento probatorio, el derecho probatorio,
Y por tanto, cuando hablo del derecho a la decisión racional, me estoy refiriendo fundamentalmente a las cuestiones de hecho, a las decisiones sobre los hechos. Es decir, a la decisión que deberá adoptar el juez sobre si ciertos hechos están o no están probados en el procedimiento. ¿En qué condiciones entonces podemos decir que una decisión acerca de si ciertos hechos están o no probados en el procedimiento es o no una decisión racional? Antes de abordar propiamente el problema de qué podemos entender como decisión racional, quisiera contextualizar el derecho a la decisión racional. Es decir, de dónde proviene o de dónde podemos extraer ese derecho como un derecho de los ciudadanos, como un derecho de los justiciables. En mi opinión, es un derecho que se infiere, es decir, es una parte de el derecho a la prueba y a su vez es una parte del derecho al debido proceso. ¿Mm? Y a su vez, incluso uno podría decir, el derecho al debido proceso es una parte del rule of law, del Estado de Derecho. Por lo tanto, una especie de juego de muñecas rusas, de las matrioshkas, estas muñecas que una está metida dentro de la otra, donde tenemos la muñequita más pequeña, que sería este derecho a la decisión racional, que está dentro de un derecho más amplio, que es el derecho a la prueba, que a su vez está dentro de un derecho más amplio, que es el derecho a la defensa, y que a su vez está dentro de un derecho más amplio, que es el derecho al debido proceso, que a su vez está dentro de una cobertura más amplia, que es el Estado de Derecho. No todas esa línea argumental o esa línea de derechos está expresamente reconocida en las constituciones o en los tratados internacionales de derechos humanos. Pero más allá de si están o no expresamente reconocidos, sí que ha sido una posición pacífica, yo diría, entre en general las Cortes Constitucionales y Cortes Supremas de nuestros países y también los países occidentales, yo diría, que no se agotan, digamos, tanto en el lado anglosajón o de common law como en el lado de tradición romano-germánica o de civil law. Pues en esta órbita de sistemas jurídicos, decía, es común ese reconocimiento por parte de las Cortes Supremas y Cortes Constitucionales, y también es común el reconocimiento por parte de los tribunales internacionales de derechos humanos, que aunque muchas veces tampoco están así reconocidos todos esos pasos expresamente en los tratados internacionales de derechos humanos, sí en cambio se extrae implícitamente por parte de las jurisprudencias de los tribunales internacionales. Me estoy refiriendo fundamentalmente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aunque también podemos encontrar referencias del mismo estilo, por ejemplo, en la Corte Penal Internacional o en algunos tribunales especiales sobre delitos de lesa humanidad a nivel internacional. Por tanto, es un reconocimiento que se ha considerado de forma generalizada y que por tanto es bastante pacífico. Pero siendo pacífico el reconocimiento, en cambio, el alcance, la forma de extraer consecuencias de esos derechos reconocidos no es ni tan pacífico ni sobre todo tan uniforme. Yo diría que esto es producto de esa escasa todavía formación, escaso pozo cultural en materia de prueba y en materia de razonamiento probatorio que tenemos en nuestros países. Y esto hace que nuestras doctrinas, nuestras jurisprudencias, nuestros doctrinarios y también nuestros legisladores muchas veces no hayan extraído adecuadamente las consecuencias de esos derechos fundamentales y de estos derechos humanos. Veamos, pues, de dónde, con más detalle, cómo podemos articular ese juego de matrioshkas, después también cómo extraer de ello todas las consecuencias.
En primer lugar, decía, el derecho a una decisión racional se infiere del derecho a la prueba. El derecho a la prueba es uno de esos derechos que efectivamente no está reconocido como tal casi en ningún texto legal, tanto nacional como internacional. Tenemos a veces, más de las veces, reconocimientos muy parciales en constituciones y en tratados internacionales del derecho a presentar las pruebas de que se disponga, especialmente en materia penal por parte de la defensa, es decir, un derecho del imputado a que se le permita defenderse en el procedimiento usando todas las pruebas relevantes de que disponga. Pero ese derecho muy específico del imputado para el proceso penal, solo de usar las pruebas de que se disponga, en realidad se ha considerado, como decía también pacíficamente, como solo una partecita de un derecho mucho más amplio, este derecho a la prueba. Una partecita porque no se trata del derecho a la prueba solo de un derecho del imputado, sino de cualquier parte en un procedimiento, no solo del proceso penal, sino de cualquier proceso judicial, y por tanto tiene un alcance muchísimo más amplio, pero también muchísimo más amplio respecto de a qué acciones se refiere. Es decir, no se agota en que podamos presentar todas las pruebas de que dispongamos, todas las pruebas relevantes de que dispongamos, sino también se desarrolla en 3 facetas más. Vamos a ver por un momento, vamos a dedicar unos minutos a analizar cuáles son esas facetas del derecho a la prueba. Pero para hacerlo hay que dotarlo de ese contenido, de ese alcance más amplio al que me refería hace unos minutos. Ya no es solo derecho del imputado, sino un derecho de cualquier parte en un procedimiento. Por tanto, no es un derecho de la defensa, ¿no?, en un procedimiento penal, sino es un derecho de cualquier parte, por cierto, también de la acusación en un procedimiento penal, por tanto, por ejemplo, del Ministerio Público o de una acusación particular. Pero es un derecho que también tenemos en un procedimiento civil, en un procedimiento laboral, en un procedimiento electoral, etcétera, etcétera. Por lo tanto, más amplio, un derecho de defensa de las propias posiciones, un derecho a defender en el procedimiento las propias posiciones, a poder utilizar los medios probatorios para sustentar las propias pretensiones en el proceso. Y por tanto un derecho a un acceso a la justicia que no es solo acceso, es decir, no solo la posibilidad de ser parte en el procedimiento, sino de acceder a la justicia en su plenitud, como un actor que participa del proceso, pudiendo defender integralmente sus pretensiones. Y para hacerlo necesita poder utilizar todas las pruebas relevantes de las que disponga. Y este es un primer aspecto del derecho a la prueba, que es bastante pacífico también en la jurisprudencia nacional e internacional. Aquí tendríamos una violación de ese derecho, por ejemplo, cuando por motivos que no tuvieran justificación en la protección de otros derechos fundamentales, pues se excluyeran pruebas relevantes que pudieran servir para acreditar los hechos que fundamentan las pretensiones de la parte, pero que, por ejemplo, porque en ese tipo de procedimientos se prevé una lista tasada de medios de prueba admisibles, no se procede a admitir. O porque el juzgador, en este caso pues el juez o tribunal, o la jueza, o el órgano individual o colegiado, considerara que no es relevante, que no debe ser aportado, que no es admisible, aun cuando lo fuera. Y por tanto tendríamos una violación del derecho a la prueba en este sentido. Es interesante también la discusión sobre el alcance del derecho a la prueba cuando en materia de conflictos entre derechos. Y este es un punto que creo también, en el que creo que también nuestra propia cultura jurídica debe madurar un poco más en la discusión y en el debate. ¿Cuándo se produce ese conflicto entre derechos?
básicamente cuando el derecho a la prueba, es decir, el derecho a presentar una prueba relevante de la que dispongo, entra en conflicto con otros derechos. Por ejemplo, el derecho a la intimidad o el derecho al secreto de las comunicaciones, el derecho a la inviolabilidad del domicilio, de la correspondencia, etcétera, que, por ejemplo, puede haber sido violado al obtener esa prueba que ahora pretendo utilizar. Y aquí hay una conocidísima jurisprudencia norteamericana que empieza en la primera década del siglo pasado y que se consolida allá por el 1950, que sostiene que precisamente para proteger esos otros derechos, entonces se excluye la prueba que ha sido obtenida en violación de esos derechos fundamentales. Y uno podría preguntarse, bueno, para protegerlos, ¿cómo? Porque si han sido violados, pues ya no hay mucho que proteger. Y la doctrina, sobre todo la Corte Suprema Norteamericana, la fundó en un argumento, digamos, de la disuasión. Es decir, si la policía sabe que si obtiene pruebas en violación de derechos fundamentales, esas pruebas no van a servir para nada, entonces, porque no van a poder ser aportadas al procedimiento, van a ser excluidas del procedimiento, entonces no tendrá incentivos para violar estos derechos fundamentales y por tanto no va a hacerlo, porque si no tiene incentivos para hacerlo, porque no les van a servir de nada las pruebas, entonces en el futuro no protegeremos esos derechos, no el derecho ya violado, sino los próximos, prospectivamente, protegeremos esos derechos porque las fuerzas de seguridad no violarán los derechos para obtener pruebas que saben que no les van a servir para nada. Bien, esa es básicamente la doctrina de la exclusión probatoria diseñada por la Corte Suprema Norteamericana con el argumento del conflicto de derechos, derecho a la prueba versus esos otros derechos, y que a partir de su instauración allá por el 1950, pues ha tenido una historia que es básicamente la historia de su derogación progresiva, la historia de su muerte anunciada a base de pequeños mordisquitos. Le han ido dando mordiscos a esa doctrina general, a esa regla general, de tal manera que hoy en día seguramente, pues como dice, si no recuerdo mal, William Twining, si la doctrina de la exclusión de la prueba ilícita fuera un queso, pues hoy sería seguramente un queso gruyère donde ya hay más agujeros que queso. Es decir, ya se le han pegado más mordiscos, tantos mordiscos que ya casi no queda queso. Las excepciones son tan amplias que, en términos ya no metafóricos, sino más teóricos, las excepciones son tan amplias que ya no se puede decir que la regla general sea la exclusión. Ese es seguramente lo que ha sucedido, la evolución a grandísimos rasgos de lo que ha sucedido en Estados Unidos. Para quien quiera, quien esté interesado en el seguimiento de la evolución de esa doctrina y de sus excepciones, creo que el último libro de Manuel Miranda Strampers, publicado en la colección de Derecho Procesal de Marcial Pons, el libro póstumo, desgraciadamente, de Manuel Miranda, pues es absolutamente fundamental, es una joya. Tiene libros y trabajos anteriores, Manuel Miranda, sobre la exclusión probatoria, pero en este último hace un repaso de la evolución de la doctrina y de sus excepciones, que me parece a día de hoy lo mejor disponible en castellano. Bien, el asunto no se acaba ahí, porque en realidad deberíamos pensar un poco más, porque fíjense, si lo que tengo es un conflicto de derechos y como tal conflicto de derechos tengo que decidir entre si para el caso protejo más un derecho que el otro derecho, como si tengo el conflicto entre la libertad de información y la intimidad.
El periodista ha tenido acceso a una información privada respecto de una persona de relevancia pública, y el periodista quiere publicar esa información. Bien, tengo por un lado el derecho a la libertad de información, a la libertad de prensa y el derecho al acceso a la información de la población. Y por el otro lado tengo el derecho a la intimidad de la persona afectada, de quien versa esa información, que no quiere que se publique esa información que pertenece a su ámbito privado. El juego es un juego de todo o nada, es un juego categorial. ¿O permitimos la publicación o no lo permitimos la publicación? No se puede optar por publicar un poquito. Tampoco se puede optar por publicar media información y la otra media no. Si la información proviene del ámbito privado, es una información privada y, en cambio, pudiera tener relevancia pública, tenemos que decidir si sacrificamos el derecho a la intimidad para ese ámbito o sacrificamos el derecho a la información. Y para ese ámbito sacrificamos uno o el otro, y no hay más, Estamos tomando una decisión que es de todo o nada. Y esto los juristas habitualmente lo llamamos, el procedimiento para tomar esa decisión lo llamamos ponderación. Algunos creen que ese es un procedimiento que se puede parametrizar y que incluso pues se puede seguir pues la famosa fórmula del peso de Alexi u otros mecanismos, y otros creen en cambio que la ponderación es un procedimiento que se realiza dentro de una coctelera donde se meten los distintos derechos, se sacude bien, se vuelca la coctelera y se ve qué es lo que sale, pero que tiene mucho más de arbitrario y sobre todo de preferencias personales de quien decide, de preferencias ideológicas, de preferencias de cosmovisión, de preferencias religiosas, de muchos aspectos, que no tanto de racionalidad, y nada que se pueda desde luego parametrizar en una fórmula ni del peso ni de ninguna otra cosa. En todo caso, hay discrepancias acerca de cómo se produce esa ponderación, pero en cambio no hay discrepancias en que en ese tipo de decisiones tenemos el conflicto entre dos derechos y tenemos que elegir cuál de ellos priorizamos. Tampoco hay discrepancias respecto de que una vez decidimos cuál de ellos priorizamos, esto no quiere decir que dejemos de tener el otro derecho. Es decir, no ha sido derogado el derecho sacrificado. Quiere decir que para ese caso, que no es solo ese caso concreto, sino para ese tipo de casos, esos casos genéricos, priorizamos un derecho frente al otro. Pero evidentemente seguimos teniendo el derecho a la intimidad, por ejemplo, si es que se ha priorizado el derecho a la libre información. Seguimos teniendo el derecho a la intimidad, que se nos seguirá protegiendo para todos los demás casos en los que el derecho esté involucrado. Esto no es nada propio del derecho tampoco. Los juristas tendemos muchas veces a pensar que los mecanismos y los modos de razonamiento que usamos en el derecho son muy especiales del derecho, y la verdad es que no somos tan especiales, sino que los modos de razonar son propios en general de la racionalidad humana, y nosotros los aplicamos al derecho porque es nuestro ámbito de trabajo. Y eso sucede, por tanto, también en cualquier otro conflicto de intereses, conflicto de bienes, conflicto de objetivos. Y esto es importante, después lo veremos también para el ámbito probatorio. Muchas veces tenemos objetivos personales, objetivos en la vida, objetivos en este año, objetivos para este curso, objetivos, etcétera. Tenemos objetivos, muchos, en realidad tenemos muchos objetivos, y esos objetivos pueden entrar en conflicto entre ellos. Yo puedo tener el objetivo de que mis hijas sean felices, pero a la vez también tengo el objetivo respecto de ellas de que adquieran una adecuada formación, que en el futuro les garantice o al menos les ayude a poder tener una buena vida, no solo económica, sino también intelectual, personal, digamos, una vida más plena culturalmente, etcétera, etcétera. Y esos dos objetivos, que tengan una buena formación y que sean felices, en ocasiones entran en conflicto. Me pueden venir mis hijas y decirme: papá, esta semana no queremos ir al colegio, queremos que nos lleves a Disneyland.
esto obviamente prepandemia, y yo les digo, miren, pues no puede ser, tienen que ir al colegio, lo siento, pero ya iremos en vacaciones si es el caso, pero hay que ir al colegio. Y claro, ¿qué entenderíamos si mis hijas entonces me dicen, tu papá, pero tú no quieres que seamos felices? Bueno, claramente es un chantaje emocional, ¿m? pero más allá del chantaje emocional es una inferencia errónea. Es decir, por supuesto que aquí lo que se produce es que tengo un conflicto de objetivos, el objetivo de que sean felices, y esta semana pudiera ser que fueran mucho más felices yendo a Disneyland que al colegio, pero también tengo el objetivo de que tengan una buena formación. Y esos dos objetivos para esta semana entran en conflicto. Y tengo que decidir cuál de ellos priorizo. Y si priorizo uno de los objetivos, esto no quiere decir que el otro objetivo ya no lo tenga, o que haya decaído, que haya sido abandonado, o que no sea o no merezca ser perseguido. Los dos los seguimos teniendo, los dos objetivos seguimos teniendo, pero para el momento en que esos dos no se pueden cumplir a la vez, y entran en conflicto, estoy priorizando para ese tipo de casos uno de ellos y no el otro. Para ese tipo de casos, porque si esto se planteara en el mes de agosto, que es típicamente vacacional en España, pues quizás la preferencia fuera otra. Pero para ese tipo de casos que transcurren en el mes de octubre, que es mes de educación y no de vacaciones, pues entonces la preferencia es porque vayan al colegio y no a Disneyland en esta semana. Este es una cuestión que nos pasa continuamente y así operamos. Pero así operamos, no tiene demasiado sentido operar de esta manera si con la decisión que tomemos no estamos protegiendo ninguno de los dos objetivos. ¿Qué sucedería si sacrifico uno de ellos, pero lo hago de tal manera que al hacerlo así, ese queda sacrificado, pero no queda protegido el otro? Bueno, uno diría, si esto es así, entonces resultará que no tiene ningún sentido haber sacrificado uno de los derechos para proteger el otro si lo hago de una manera que tampoco protege al otro, porque entonces me estoy quedando sin ninguno de los dos, que es la peor de las opciones. Y esto algunos argumentan que es precisamente lo que pasa con la exclusión probatoria en algunas situaciones. ¿Por qué lo que se planteaba a mitad del siglo XX en sentencias de la Corte Suprema norteamericana sobre el año 52, si no recuerdo mal, suponía que efectivamente se producía ese efecto de disuasión en la policía? Nosotros lo hemos extendido, la exclusión. Y cuando hemos incorporado esa doctrina norteamericana, no la limitamos a las pruebas ilícitas de la acusación del Ministerio Público en el proceso penal. Excluimos también las pruebas ilícitas de la defensa en el proceso penal. Y excluimos también las pruebas ilícitas en cualquier otro tipo de procedimiento. El argumento de la disuasión que presentaba la Corte Suprema para el caso de la policía sirve igual cuando es un privado, sirve igual cuando es la empresa, sirve igual cuando es el trabajador, sirve igual cuando es mi esposa, sirve igual cuando es en un caso de divorcio, por ejemplo, y sirve igual cuando es la defensa en el proceso penal o la defensa de un coimputado. Está dicho que esto pase del mismo modo y, por tanto, si no pasa del mismo modo, deberíamos construir otro argumento para sacrificar uno de los derechos, porque si no ocurre la disuasión, entonces no estamos protegiendo a nosotros. Pero que ocurra la disuasión, incluso en el caso de la policía, es una cuestión empírica. Habría que estudiar si efectivamente se produce esa disuasión. Y hay muy serias dudas y muy pocos estudios al respecto. Muy serias dudas y muy pocos estudios al respecto. Que deberían ser estudios empíricos, ¿no? Y esto quiere decir que tenemos una institución, la de la exclusión probatoria,
pues sin demasiado sustento empírico que deberíamos darle. Con esto no estoy diciendo que deberíamos admitir las pruebas ilícitas, con eso estoy diciendo solo que el argumentario que habitualmente se da es un argumentario que debe ser claramente repensado, claramente reforzado. Se puede también argumentar a favor de la exclusión con otra base, que ya no es la de la disuasión, sino que no se puede fundamentar una decisión pública sobre la base de pruebas que han sido obtenidas en violación de derechos. Una especie de, digamos, de argumento de integridad, del proceso, de argumento de moralidad del proceso. Bien, eso es un argumento muy distinto de la disuasión. La Corte Suprema norteamericana lo abandonó y lo rechazó explícitamente en el año 52, pero habría que ver qué rendimientos nos puede dar hoy. Y por otro lado, todavía necesitamos dar cuenta de un problema adicional, el problema de que en esta explosión tecnológica que nos lleva hasta una conferencia como la de hoy, donde yo estoy en mi casa, en mi biblioteca, y ustedes pues vayan ustedes a saber dónde están, en cada uno en un lugar distinto, algunos en el trabajo, otros en las casas, otros en la biblioteca o donde estén cada uno de ustedes. Pues la tecnología nos permite todas estas cosas, pero la tecnología también permite violaciones masivas de los derechos humanos. Violaciones masivas. Y este es un cambio de paradigma tremendo en el que no podían ni siquiera pensar en los años 50 del siglo pasado los que pusieron en pie la doctrina de exclusión de la prueba por razones de ilicitud. Porque, claro, estaban pensando en la disuasión de aquel que busca pruebas respecto de un caso específico, respecto de una persona específica, respecto de un delito específico. Pruebas que, de ser ilícitas, pues no pudiera presentar al procedimiento. Porque esas pruebas están pensadas para ser utilizadas en el procedimiento. Hoy la situación es muy distinta. Cualquier policía del mundo, no me refiero a cualquier agente de policía, sino cualquier cuerpo policial del mundo, está utilizando mecanismos tecnológicos que permiten la interceptación masiva de comunicaciones. Y algunos países y algunas empresas privadas, grandes empresas tecnológicas de comunicación del mundo, las grandes empresas de Internet fundamentalmente, tienen la capacidad de interceptar masivamente. Hay cables, por ejemplo, de comunicación submarina que permiten la comunicación entre continentes. Pero esos cables de comunicación submarina, por ejemplo, hay 3 o 4 que comunican América, digamos, del sur y del norte, con distintos puntos de Europa y después también hacia Asia. Esos cables de comunicación submarina no transportan solo los mensajes o la información que va de México a España o de España a México. Esos cables también transportan la información que va de Ciudad de México a Ciudad de México. Y caramba, ¿y eso por qué? Pues porque la comunicación en el mundo de la tecnología actual ya no se produce en la vía más corta necesariamente. Se transmite por la vía más rápida. Y la más rápida a veces da la vuelta al mundo, saliendo de Ciudad de México para llegar a Ciudad de México. Ustedes, entre 2 personas de las que me están escuchando, que estén en la misma ciudad, en Ciudad de México o en cualquier otra, se envían un mensaje de WhatsApp. Y ese mensaje de WhatsApp, para ir del celular de uno al celular del otro, pues quizás ha pasado por Europa, por Japón, ha dado la vuelta por el otro lado del mundo y ha llegado
a la misma ciudad para depositarse en el teléfono del receptor del mensaje. ¿Y esto por qué? Pues porque dependiendo de la ocupación, de cuán saturados estén los canales de comunicación, esa puede ser la vía más rápida. Puede ser la más rápida dar la vuelta al mundo. Pero por el camino, el mensaje es interceptado por tres países distintos. Y cuando ese mensaje es interceptado por 3 países distintos, ¿qué sucede? Miren, hay una sentencia muy interesante del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en realidad y otra previa del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que es Human Rights Watch contra Reino Unido, en el que Human Rights Watch alega que el Reino Unido ha interceptado, han tenido conocimiento que el Reino Unido ha interceptado sus comunicaciones junto a las de otras millones y millones de personas, pero no solo que lo ha interceptado, sino que lo está almacenando. Es decir, esa información interceptada, normalmente con búsquedas por conceptos, etcétera, se almacena. De tal manera que dentro de 10 años yo tengo un problema jurídico en Gran Bretaña, la policía británica piensa que puedo estar involucrado, vaya usted a saber en qué, y la policía británica puede buscar por mi nombre, puede buscar por mi dirección, puede buscar por mi número de teléfono, puede buscar por distintos conceptos y sacar una cantidad de información de toda mi vida, de sus bases de datos. ¿Y cómo es que la policía británica puede hacer eso? Bueno, también la mexicana, también la francesa, también la norteamericana, también la española, etcétera, etcétera. ¿No? Bien, ¿esto viola derechos fundamentales? A mi entender, viola masivamente derechos fundamentales. Masivamente derechos fundamentales. Masivamente en que hay una violación masiva respecto al sujeto, respecto de mí, por ejemplo, o de Human Rights Watch en su tiempo, y masivamente porque es en un número masivo de sujetos que se produce esa violación. Con muy serias afectaciones también incluso a la calidad de la democracia y a muchas cosas. Hoy puede haber por ahí un chaval, un chico, una chica de 16 años enviando información por internet a sus amigos y explicándoles pues la fiesta que tuvieron de alcohol y drogas que tuvieron ayer, ¿no? Y enviándoles fotos. Y ese chico o esa chica es dentro de 30 años candidato a la presidencia del país. Y esa información hay varios gobiernos y hay varias empresas que la tienen. ¿Afecta o no afecta la calidad democrática del país? Evidentemente, ese chico o esa chica dentro de 30 años será chantajeable. Ese chico o esa chica dentro de 30 años, cuando tenga un cargo público, podrá ser presionado o presionada. Entonces, evidentemente que afecta a la calidad democrática. No solo es una cuestión de derechos individuales en el sentido más estricto, sino también un problema colectivo. ¿Todo esto queda disuadido porque no se puedan utilizar las pruebas en el procedimiento? No, absolutamente no. Absolutamente no. No queda disuadido. Queda disuadido por la simple razón de que esas pruebas nunca, así, tal cual, se llevarán a un procedimiento judicial. Esa información se usa para conseguir otras pruebas. Y dicen, bueno, ya para eso tenemos la teoría del fruto del árbol envenenado. Si proviene de una prueba que es ilícita, la subsiguiente también es ilícita. Sí, pero es que no lo sabremos. No sabemos que la anterior era ilícita porque no sabemos ni siquiera de la existencia de la anterior. Si esto es así, entonces tenemos un problema. Y el problema es que tenemos una doctrina, la de la exclusión de la prueba ilícita,
para proteger derechos fundamentales que no cumple su función. Sacrifica el derecho a la prueba, pero a su vez no cumple la función de proteger otros derechos fundamentales. Es solo un excursus para decir, fíjense hasta qué punto tenemos que empezar a pensar muchas cosas, incluso a repensar algunas de las que tenemos más establecidas, más dogmáticamente preestablecidas en nuestra cultura, y que en realidad deberían ser objeto de un poco más de atención, de estudios empíricos, de información acerca de cómo es la realidad tecnológica de hoy, etcétera, etcétera, y qué mecanismos jurídicos podemos tener. Pero todo esto sobre el primero de los aspectos del derecho a la prueba, el derecho a servirse de las pruebas relevantes que sean de utilidad para el proceso. Es decir, las pruebas relevantes son de utilidad porque son relevantes. Precisamente por ello son relevantes. El segundo aspecto del derecho a la prueba era el derecho a la práctica de la prueba. No solo se trata de que las pruebas sean admitidas en procedimiento, se trata de que sean practicadas en el procedimiento, que sean debidamente practicadas. Aquí nos podría llevar mucho tiempo pensar cómo es que deben ser practicadas, cómo es que deben practicarse en el procedimiento para poder extraer de esas pruebas la mejor información. Las pruebas son como una fruta que queremos exprimir. La información no nos la da solo por poner la fruta sobre la mesa, igual que la fruta no nos da el sabor, no nos da el placer solo por tenerla sobre la mesa. Ahora hay que exprimirla para sacar a esa fruta todo su jugo. Y no cualquier manera de exprimirla va a dar los mismos resultados. No cualquier manera de practicar las pruebas nos va a dar toda la información que esa prueba nos puede llegar a dar. Por tanto, tendremos que estudiar también este aspecto. Una vez admitidas y practicadas, tenemos una tercera etapa del derecho a la prueba, que es el derecho a una valoración racional de las pruebas. Y aquí empezamos a introducir el elemento de la racionalidad. ¿Por qué? Porque no me basta que me dejen presentar las pruebas, que después me dejen practicar las pruebas y al final de todo el juez tiene una moneda al aire. ¿De qué servirían los dos primeros derechos si después la decisión fuera aleatoria, si la decisión fuera arbitraria? ¿Para qué quiero presentar las pruebas? Oiga, no me haga perder el tiempo. ¿Para qué presento las pruebas? ¿Para qué me busco las pruebas? Si después de todo, cuando usted vaya a decidir, va a decidir tirando una moneda al aire o va a decidir según su intuición. Si este es el caso, si vamos a tomar las decisiones según la intuición, entonces no necesito haberme roto los cuernos, que se dice en España, para conseguir las pruebas que aportara al procedimiento. Por lo tanto, se trata de que esa valoración de la prueba sea una valoración racional de la prueba. Y eso nos lleva a que el derecho fundamental a la prueba nos vincula a que la valoración de la prueba deba ser racional. Un específico modo de valorar las pruebas. También esto deberá ser evidentemente desarrollado. Y en cuarto lugar, el derecho a una decisión motivada. No solo se trata de que la valoración sea racional, sino que además tengamos modo de comprobarlo. Y esto es que la decisión sea motivada. Y fíjense que aquí ya no hay esa unanimidad a la que me he referido varias veces al inicio de mi intervención, esa posición unánime en los países al menos occidentales. Y esto es porque tradicionalmente, en el respecto de los hechos y por tanto respecto de la prueba, en el mundo anglosajón, esto ha estado entregado a la decisión del jurado. Y el jurado decide en la black box, decide en deliberación secreta, además no motiva. Y además, por tanto, no justifica la decisión. Y si esto es así, entonces tenemos un problema. Y el problema es cómo podemos comprobar que la decisión la ha tomado sobre la base de una valoración racional y no
por ejemplo, sobre la base de su intuición, sobre la base de sus prejuicios de los miembros del jurado, de un prejuicio racial o de un prejuicio de género, etcétera, etcétera, o sobre la base de información o de metodologías esotéricas, o alguien tiró una moneda al aire y dijeron, vamos a simplificar, vamos a echar una moneda al aire, vamos a decir guilty o not guilty, y después de esto, pues nos tomamos unas cañas. Y así todo mucho más fácil. Bueno, ¿cómo sabemos que lo han hecho así o que en cambio lo han hecho racionalmente? Si no tenemos motivación, no tenemos manera de comprobar esto. Y esto ha dado lugar a que incluso para el mundo anglosajón, donde era una cuestión indiscutible la idea de que los jurados no motivan, esta cuestión empiece en los últimos, yo diría, 20 años, empiece a ponerse en cuestión y progresivamente se empiece a instaurar la idea de que las decisiones judiciales, también aquellas basadas en un veredicto por jurado, deben ser motivadas. Y también ellos empiezan a hablar del derecho a una decisión motivada, una decisión razonada, suelen decir los anglosajones. Mucho menos los norteamericanos. En esto los norteamericanos van muy atrás del resto de países anglosajones. Mucho más los ingleses, por efecto de la presión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y también australianos, canadienses, de Nueva Zelanda, Sudáfrica, etcétera, el resto de países que conforman el área, digamos, de influencia anglosajona, pero mucho menos, como decía, en Estados Unidos. Por la influencia que ejerce, sobre todo Estados Unidos, en México, pues muchas veces se suele pensar que lo que pasa en Estados Unidos pues es el modelo anglosajón. Y esta es también una mala idea. Los anglosajones suelen pensar que lo que pasa en Francia es lo que pasa en Europa. Y muchas veces incluso en trabajos de derecho comparado, pues hablan de Francia y dicen, y este es el modelo europeo. Pues miren, no. El procedimiento no es el mismo en Italia que en Francia, que en Alemania, que en los países escandinavos, que en España, y hay incluso tradiciones culturales distintas, subtradiciones culturales distintas, con modos de funcionar muy distintos. No simplifique, no mire solo Francia y lo extienda injustificadamente a toda Europa. Y nosotros hacemos lo propio con el mundo anglosajón. Miramos a Estados Unidos, y después de mirar a Estados Unidos decimos, y en el derecho anglosajón o en los sistemas anglosajones las cosas son así. Y esto enfada mucho a los ingleses porque dicen, no, miren, esperen, no, el modelo somos nosotros, no es Estados Unidos. Estados Unidos es la excepción. Ellos son raros, ellos son distintos, pero en cambio el modelo anglosajón es fundamentalmente el modelo inglés, que es el que se sigue por parte de los demás países anglosajones, menos Estados Unidos. Bueno, cierro el paréntesis, pero para decir que esta cuestión sobre la motivación, que es muy clara en nuestros países, empieza a ser cada vez más clara también en el sistema anglosajón, basando en que el derecho a la prueba forma parte del derecho a la defensa, el derecho a defender las propias alegaciones, y el derecho a la defensa forma parte del derecho al debido proceso. Y por tanto está asentado en un derecho fundamental entre los fundamentales, en el derecho que estructura todo el proceso o los sistemas procesales en países democráticos. Y por lo tanto, ese derecho al debido proceso nos lleva hasta la motivación y la decisión racional. Derecho a una decisión racional fundada, por tanto, en el derecho a la prueba y en el derecho al debido proceso. Pero en los minutos que me quedan, quisiera dedicar la atención ahora
a cómo entendemos una decisión racional. Ya no en por qué tenemos ese derecho y en cuánto se funda y dónde se funda ese derecho, sino en qué quiere decir ese derecho. ¿Qué quiere decir que tenemos un derecho a una decisión racional? Y en particular, ¿cuándo una decisión es racional? Y aquí esto presupone que explicitemos cuál es el sentido, digamos, en que estoy usando el concepto de racionalidad. Porque en la literatura y en la discusión teórica acerca de este punto, pues hay distintos conceptos de racionalidad en juego y se entiende racionalidad de distintas maneras. La manera en que yo entiendo la noción de racionalidad vinculada a las decisiones judiciales es una manera muy mínima, seguramente el concepto más mínimo de racionalidad, que es el de la racionalidad teleológica. Una decisión es racional si es un medio adecuado para conseguir el fin que uno se proponga. Por tanto, es una racionalidad de adecuación de medios a fines. Y claro, si esto es así, entonces, dependiendo de cuál sea el fin, una misma acción puede ser racional o irracional. Déjenme que les dé un ejemplo que nada tiene que ver con el derecho para que entendamos esto. ¿Es racional llevar casco cuando circulamos en moto? Uno podría estar tentado a decir rápidamente que sí, pero es el momento. ¿Y cuál es el objetivo de esa decisión de ponerme o no ponerme el casco y de circular en moto? Claro, si uno tiene como objetivo el poder disfrutar de cómo al conducir la moto que me cara al conducir sobre mi cara al circular, entonces en la cabeza tendrá que poner un casco integral en la cabeza, pues no es algo muy racional, porque si mi objetivo era el de sentir el fresco, sobre sentir el aire y sentir esa libertad sobre mi cara, pues ponerme un casco no es racional, porque es adecuado para eso. Si mi objetivo es la conducción en moto del moto, pero hacerlo de la manera que se mejor mi integridad física y mi salud en caso de accidente, entonces evidentemente ponerse el casco. Ponerse el casco es racional o no en función del objetivo de realizar la acción. Bien, ¿cuál es el objetivo que tenemos en el proceso judicial? Nos tenemos que preguntar esto. Y esta puede ser una pregunta que yo a veces dirijo a estudiantes de primer curso de Derecho, ¿no? Pero es una pregunta que después nos debe recorrer toda la carrera profesional. ¿Y cuál es el objetivo? Claro, aquí muchas veces el objetivo institucional, el objetivo de los jugadores de la institución. Y es muy distinto una cosa de otra. Podemos decir, creo, sin ninguna duda, que el objetivo institucional, es decir, el objetivo de la institución, el objetivo de la actividad en sí misma, que es la ciencia, es la averiguación de la verdad, las leyes generales que gobiernan las leyes naturales que gobiernan el mundo. Y creo que esto no lo discutiría prácticamente nadie, excepto pues, quizás algunos escépticos en materia de epistemología, pero esos tan escépticos entonces también negarían ciencia y no ciencia, etc. Bueno, supongamos que ese es el objetivo de la ciencia. ¿Pero quiere esto decir que es el objetivo de todos y cada uno de los científicos? En cada una de las acciones científicas que realizan los dos. Esto parece apresurado. Quizás el objetivo de los científicos sea hacer currículum para tener un próximo contrato mejor. Quizás sea ser más simple, para la que trabajan le paguen el sueldo a final de mes o de la quincena.
quizás sea conseguir más prestigio porque es muy vanidoso, o quizás sea tener un affair con el científico o la científica de al lado del laboratorio, y para eso está ahí, sobre todo dedicándose todo y trabajando más horas, que no porque es un científico dedicado a la investigación y a la búsqueda de la verdad, sino porque quiere estar en todas las horas en que esté en el laboratorio el científico o la científica en la que quiere tener el affair. ¿Cuáles son los objetivos de los jugadores? No son necesariamente los objetivos del juego. Y esta cosa que cumple, en realidad es todo lo que implica la idea de que el objetivo de la prueba es el convencimiento judicial. El objetivo de la prueba es persuadir al juez. Esta es una mirada abogado dependiente que confunde la institución, la prueba, con el objetivo de uno de los jugadores al juego probatorio. Por supuesto que el abogado presenta las pruebas y seguramente las puede presentar para intentar convencer al juez, para dilatar el momento. Pero puede ser incluso un objetivo del abogado intentar convencer al juez. ¿Cuál es el objetivo del abogado? Intentar convencer al juez. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la institución probatoria? No es ese. No es lograr el convencimiento, sino es que desarrolle algo más, pero no tengo ahora el tiempo de hacerlo en esta hora, así que dedicaremos a eso atención más adelante. El objetivo de la averiguación de la verdad. Entendida verdad como correspondencia, como la correspondencia de lo que se firma y el mundo. A partir de aquí, ahora podremos entender si este es el objetivo que entendemos por una decisión racional. Una decisión racional, sí y solo sí, es la decisión que más probablemente nos acerca al objetivo. Dadas las bases existentes en el proceso, ¿cuál es la decisión que más probablemente nos acerca al objetivo? En este caso, a la averiguación de la verdad. Y toda vinculación entre pero no es una vinculación necesaria, no es una vinculación conceptual. La decisión que más nos acerque a la averiguación de la verdad no es lo mismo que decir que es una decisión verdadera. Puede ser, y a pesar de eso, ser falsa. Bien, pues ahora tenemos una definición de qué quiere decir una decisión racional. Pero teniendo esa definición de decisión racional, esto me exige dos cosas con las que voy a terminar esta intervención. Primera cuestión. Tenemos que tener un proceso, un diseño procesal que permita, que facilite que esas decisiones que se tomen al final sean decisiones que se acerquen lo más posible a conseguir el objetivo buscado, es decir, la averiguación de la verdad. Veremos, pues, cómo ese objetivo de la averiguación de la verdad permea y debe permear todo el diseño procesal, desde la adquisición, presentación, admisión de pruebas, pasando por la práctica de las pruebas, muy importante, continuando por la valoración, que debe ser una valoración racional, y llegando al final a una cuestión posterior, que es las reglas de decisión. Por tanto, tenemos que estudiar cómo impactan ese objetivo en todo el diseño del procedimiento. Esto nos dice muchas cosas para cómo los legisladores deben diseñar el procedimiento, pero también nos dice muchas cosas sobre cómo los jueces y tribunales deben interpretar esas reglas de procedimiento. Segunda y última cosa. La decisión no es algo que se infiere automáticamente a partir de la valoración de la prueba. La decisión está intermediada, esa vinculación entre la valoración de la prueba y la decisión probatoria, está intermediada por reglas jurídicas
que denominamos fundamentalmente estándares de prueba, cargas de prueba y presunciones. Reglas jurídicas que regulan la decisión probatoria. Aún en el ámbito de la libre valoración de la prueba. Aún en el ámbito de la libre valoración de la prueba. Y esto porque, sobre todo si nos fijamos en los estándares de prueba, tenemos que extraer también las consecuencias del hecho de que tenemos que extraer las consecuencias del hecho de que la conclusión probatoria que se infiera de la valoración de la prueba, de la valoración racional de la prueba, nunca nos puede dar certezas racionales. Nunca nos puede dar certezas racionales. Y si no nos da certezas racionales, tenemos que tener reglas que nos indiquen cuándo la decisión está suficientemente fundamentada. Y esas reglas sobre la suficiencia probatoria, que tienen el impacto de distribuir el riesgo del error entre las partes, son imprescindibles y es uno de los déficits ahora mismo de nuestros sistemas procesales, que habitualmente no indican nada acerca de esas reglas de suficiencia probatoria. Tendremos ocasión de desarrollar esto en el desarrollo del curso. Por tanto, fíjense, ¿qué impacto tiene decir que tenemos el derecho a una decisión racional? Tengo un impacto en materia de su fundamento, derecho a la prueba y debido proceso. Y tengo un impacto en el desarrollo, en el diseño del procedimiento, desde la adquisición de las pruebas y su práctica, pasando por la valoración y terminando en la decisión. Algo que, desde luego, he pretendido hacer solo en versión panorámica, pero que en su adecuado desarrollo necesita, desde luego, muchas más horas que las que aquí le he podido dedicar. Muchísimas gracias y espero verlos pronto, ya en presencial, ya en personal y pudiendo disfrutar de su compañía. Adiós. Muchas gracias, estimado doctor Jordi Ferrer. Fue una excelente ponencia sobre el derecho a una decisión racional y esperemos tenerlo pronto también con nosotros. Muchas gracias a todas y a todos.